De vuelta con mucho más de Primera Página, Eduardo Fernández, dirigente político, se encuentra con nosotros. Hablábamos rápidamente para antes de pasar al tema electoral, señor Fernández, ¿cómo puede haber confianza? Ayer le comentaba que nos decía el presidente de Fede Cámaras que ni el sector empresarial confía en las políticas del gobierno nacional y el gobierno nacional tampoco confía en la mayoría del sector privado. De nuevo, otra palabra mágica, diálogo. El país necesita diálogo. El gobierno tiene que hablar con los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Los empresarios y los trabajadores. Oye, en cualquier país civilizado del mundo hay diálogo. La Organización Internacional del Trabajo, que es una organización al servicio de los trabajadores del mundo, promueve la política del diálogo tripartito que se llama gobierno, trabajadores, empleadores o empresarios. Alemania, ¿por qué tiene tanto éxito? ¿Por qué Alemania es el país líder de la economía europea? Porque hay diálogo, porque el gobierno, en primer lugar, dialoga con la oposición dialoga con el gobierno. Los factores de la producción dialogan, se ponen de acuerdo para controlar la inflación, para estimular las inversiones, para promover el crecimiento económico. Entonces yo aprovecho para decirle con todo respeto al señor Maduro, la clave es el diálogo, presidente. 16 años tenemos de guerra, de confrontación. Unos insultan a los otros insultan a los unos. Y en el medio estamos los venezolanos esperando que por el amor de Dios se pongan de acuerdo para que haya crecimiento económico y para que podamos tener un país más próspero y más feliz. A propósito de esa palabra mágica que usted define y a la cual hace referencia, que es el diálogo, bastante escaso, por cierto, en este momento, quiero chequear, vamos a pedir ayuda a nuestro equipo de producción y dirección, esta Primera Página del diario Últimas Noticias el día de hoy, porque destacan en un titular acerca de la Mesa de la Unidad Democrática y dicen que se prende candelero en la Mesa de la Unidad por reclamos de algunos de sus dirigentes. Cada vez son más las voces disidentes que se levantan en el seno de la oposición para reclamar a la mesa todo lo que tiene que ver con la organización de las primarias que se van a realizar en muy pocos circuitos del país, donde la mayoría van a ser candidatos que salen por consenso o por pactos, como algunos han denunciado. ¿Qué opinión tiene Eduardo Fernández? Yo creo que en este mismo programa, por lo menos en este mismo canal, oportunamente, cuando todavía había tiempo para organizar las primarias, yo dije mi opinión muy franca y muy sencilla. Yo creo que lo ideal habría sido hacer primarias en todas partes. Es lo más democrático, es lo más transparente, es lo más conveniente, porque además hubiera servido como un ejercicio, calentamiento de músculos para la elección que viene a finales de año. Esa es mi opinión. Ahora, los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática han dicho que hicieron lo posible, que no pudieron, que tienen dificultades. Lo cierto es que a estas alturas yo creo que ya el tema está un poco como superado y habrá que asimilar la protesta de mucha gente y ver cómo se procesa y cómo se promueven los mejores candidatos. Porque para ganar una elección como esta, para ganar una elección parlamentaria, es necesario tener buenas propuestas, buenos candidatos y buena organización. Entonces, la Mesa de la Unidad Democrática, que representa la alternativa frente al actual gobierno, frente a un gobierno que está haciéndolo muy mal, es presentar buenas propuestas de cómo mejorar la economía, de cómo podemos hacer los venezolanos para vivir mejor, presentar buenos candidatos. Y la mejor manera de presentar los mejores candidatos es que sean candidatos identificados con las bases populares en los respectivos circuitos. ¿Cree que el tema de haber seleccionado candidatos para primarias en muy pocos circuitos, las voces que se han levantado reclamando incorporación incluso de partidos fuera de la mesa u organizaciones fuera de la Mesa de la Unidad, reclamando mayor participación de las bases, pueda incidir en una desmotivación del electorado opositor, una apatía hacia el voto opositor? Repito, creo que lo mejor hubiera sido que se hubieran hecho elecciones primarias en todos los circuitos. Bueno, no se hicieron en todos, se hicieron en algunos. Ojalá que esto se asimile, ojalá que esto salga bien. Hay dirigentes como por ejemplo Andrés Velázquez, que ha protestado muy enérgicamente, pero que en todo caso está ofreciendo su concurso y su ayuda para que salgamos adelante. De modo que lo que hay que hacer es tratar de entonces mejorar los otros factores. Qué bueno que presentemos las mejores propuestas,
qué bueno que tengamos la mejor organización, la mayor disciplina, y qué bueno que representemos sobre todo la fuerza de la esperanza. Este país necesita, frente a las graves inconvenientes que estamos atravesando, frente a la crisis nacional tan grande, que necesita una esperanza, necesita un cambio, necesita una propuesta que nos llene de ilusión de que podemos aprovechar el formidable potencial que tiene este país para que todos vivamos bien. ¿Qué le parece, señor Fernández, si nosotros de inmediato pasamos a monitorear lo que nos escribe la audiencia a través de nuestra cuenta en Twitter? Con muchísimo gusto, eso es participación. Eso es participación. @primera página, Steninfo Olivares, ya está lista para presentarlos, Steninfo. Así es, Gabriel. Saludamos, por supuesto, al señor Eduardo Fernández y le agradecemos respuestas cortas, señor Fernández, para garantizar mayor participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. Vamos a iniciar con un tuit de @NLSN. Señor Fernández, ¿es culpa del gobierno que los especuladores aumenten a diario? Le preguntan. Hay especuladores porque las políticas del gobierno están equivocadas. ¿Por qué no hay especuladores en Alemania? ¿Por qué no hay especuladores en Bolivia ni en Ecuador? Los especuladores tienen espacio para especular porque el gobierno tiene políticas económicas equivocadas. Y una de ellas es el control artificial de la economía con el control de precios y con el control de cambio. El señor Freddy Omar Coronel le pregunta, doctor Fernández, mi respeto, en materia económica, ¿qué beneficios y problemas traerá al gobierno y al pueblo un aumento de la gasolina? Por de pronto, racionaliza el comercio de la gasolina. La gasolina en Venezuela se está regalando. Es el país del mundo donde es más barata. Ahora, Venezuela lo que vive de la venta del petróleo y de la venta de la gasolina. Si la regala, eso explica la crisis económica que está viviendo las finanzas públicas, porque está regalando prácticamente el único producto que alimenta la economía venezolana es la gasolina. Ahora, hay gente que tienen unos carros muy lujosos y que si tuvieran ese carro en Miami o en Europa, pagarían una bola de plata por la gasolina para ese carro. Aquí en Venezuela la reciben regalada. ¿Por qué vamos a subsidiar la gasolina de esa cantidad de vehículos? Si el Estado tuviera más dinero, producto del precio de los artículos que vende, con ese dinero mejoraría las escuelas, mejoraría los hospitales, mejoraría la economía nacional. Y no habría toda la corrupción que gira alrededor del contrabando de extracción de la gasolina, que la compran regalada, la obtienen regalada en Venezuela y la venden en Colombia o en las Antillas a precios muy elevados. El señor Jesús Eduardo Jaime, es muy fácil hablar de inflación, pero difícil hablar de la raíz del por qué. Los empresarios tienen mucho que ver y no ayudan. ¿Qué le responde? Ojalá conversen el gobierno y los empresarios para que el gobierno le diga a los empresarios qué quiere el gobierno que hagan los empresarios y los empresarios le puedan decir al gobierno, oiga, por el amor de Dios, modifique las políticas económicas que no nos dejan producir. La solución de la inflación es muy fácil de enunciar, voy a enunciarlo, producir más y producir mejor. Si aumenta la producción, disminuye la inflación. ¿Cómo aumenta la producción? Estimulando inversiones. Ahora, si el gobierno está amenazando a los inversionistas y está amenazando a los empresarios permanentemente, no van a invertir y por tanto no aumenta la producción y por tanto tenemos más inflación. El señor Antonio Hernández, usted y Claudio Fermín son dos políticos de la cuarta con credibilidad. ¿Por qué no ir a las parlamentarias como candidatos? Le preguntan. Yo fui parlamentario por muchos años y me parece que le corresponde esa responsabilidad en este momento a nuevas promociones, a nuevas generaciones. De modo que ya yo satisfice mi vocación parlamentaria, estuve muchos años en el Parlamento, en un Parlamento, por cierto, del cual me siento muy orgulloso, porque había muchos debates, pero con mucho respeto. El Parlamento era la casa de las leyes, era un sitio donde se debatía con altura y con respeto. Ojalá las nuevas promociones puedan presentar candidatos que le den de nuevo prestigio al órgano legislativo del poder público. El señor Iván Figuera le pregunta, ¿cree que la MUD podría perder curules si ellos no se ponen de acuerdo por hacer elecciones o consenso? Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por mejorar al gobierno. A mí me parece que el gobierno lo está haciendo muy mal, pero creo que tenemos derecho a pedir una mejor oposición. ¿Y qué llaman una mejor oposición? Una oposición que apueste por la unidad nacional, que más que oposición
sea proposición, que presenten propuestas que nos hagan sentir a los venezolanos que efectivamente hay futuro. A propósito de lo que va a ser esa próxima Asamblea Nacional y la elección a la cual se está a la espera de la convocatoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, la dirigente de oposición y del Partido 20 Venezuela, María Corina Machado, está solicitando al Consejo Nacional Electoral la no eliminación de los cuadernos en físico, en papel, electorales y la sustitución por cuadernos electrónicos, y además que se elimine la captahuella para el proceso electoral. ¿Qué opinión tiene Eduardo Fernández acerca de las condiciones electorales y el papel del CNE? Siempre se puede mejorar. Siempre se pueden hacer cosas que le den más confianza a los electores acerca de la transparencia, de la rectitud, de la pureza del sistema electoral. De modo que todas las medidas que contribuyan a darle transparencia al proceso electoral son buenas. Cuando se mide en las encuestas el prestigio de las instituciones, el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral, no aparece con una base de confianza demasiado elevada. Y esto no es bueno. El órgano electoral en cualquier país bien organizado debe tener 90% o más de confianza. No basta con tener la mitad o menos de la mitad. Por tanto, el Consejo debería hacer un gran esfuerzo por explicar al país cómo es que la elección es transparente y por adoptar todas las medidas que ayudan a que sea todavía más confiable cada vez. Y ya para irnos rápidamente, Eduardo Fernández, ¿confía en el sistema electoral venezolano? El sistema electoral venezolano está bien diseñado. Lo que no confío es en el ventajismo del gobierno. Esta elección no es equitativa porque en la elección participa la oposición por una parte y todo el aparato del Estado por la otra. En ningún país democrático, por ejemplo, el gobierno tiene la ventaja de las cadenas. Esas cadenas no existen en ningún país democrático y es un abuso porque establece una desproporción con el acceso que tiene la oposición a los medios de comunicación social. Señor Fernández, agradecido de que haya tenido Muchas gracias. La gentileza de compartir estos minutos con nosotros. También agradecemos a su esposa que fielmente lo ha acompañado acá en el estudio de Primera Página. Tienes que entrevistarla un día de estos porque yo creo que va a ser mucho más interesante. Seguramente la vamos a entrevistar más adelante. 7:3.